Buenas tardes. El día de hoy estamos con Danilo Bastidas, el concejal de Vitarilla, quien nos va de su cargo, nos va a contestar unas preguntas acerca de la exclusión y la discriminación social en Colombia. Eh, la primera pregunta, ¿por qué en el siglo XXI todavía existe la clasificación de razas si se está en busca de la unión social? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación realizada. Mi nombre es Danilo Andrés Bastidas, soy concejal del municipio de Guaitarilla, Nariño, avalado por el partido Movimiento Indígena, AICO. Y quiero pues agradecerles a ustedes por esta invitación, y son temas que comúnmente pues hacen mucho eco en la sociedad, el racismo. Y teniendo en cuenta pues la primera pregunta, que por qué existe pues racismo, se puede decir, o discriminación en este siglo XXI, pues históricamente pues muchos grupos indígenas, las mujeres, eh, personas pues que tienen pues su ubicación, su edad, su ocupación, su religión, pues se han visto marginados, ¿no? De estas problemáticas. Eh, Uno pues en la vida política, económica y social pues del país, pues evidencia que es un distingo que se refleja mucho en la actualidad, y pues hay que diferenciar o trabajar en la protección pues de ese derecho a la igualdad que constitucionalmente pues ha sido afectado por esta clase de cosas, y pues una de ellas es la discriminación y el racismo. Ya. Siguiente pregunta. Desde el cargo que ejerce, ¿qué políticas, campañas o programas ha implementado para la integración social, inclusión y respeto por las diferencias de cualquier tipo que se presente? Sí, nosotros principalmente acá en el municipio de Guaitarilla, en el año 2021 se, se aprobó mediante un acuerdo presentado por mi persona para dirimir un poquito la desigualdad contra la mujer. Y específicamente pues se dio aprobación al acuerdo municipal de equidad y género, donde se busca la protección de los derechos de la mujer. Se establecen pues unos sistemas de enseñanza, unos sistemas, se puede decir, de garantías para que pues la mujer, sobre todo en este caso, pues no se mire vulnerado pues el derecho a la igualdad, y sobre todo pues no se mire discriminada de ninguna índole. Vale. Siguiente pregunta. Está claro que en nuestro departamento existen diversos grupos étnicos y culturales. Sin embargo, no se les da la importancia necesaria. ¿Qué cree usted que se debe hacer para fomentar dar a conocer y entender los diversos grupos étnicos? Y desde este mismo punto, ¿cómo estos grupos contribuyen al departamento? Sí, como yo lo dije inicialmente, pues yo fui avalado por un grupo étnico, indígena. Fue elegido concejal por un movimiento indígena. Lastimosamente, pues durante la historia, pues estos grupos indígenas en Colombia, ¿no? Pues siempre han sido vulnerados, ¿no? Y a nivel departamental, pues no es la excepción. Sin embargo, con la expedición de la Constitución Política de 1991, estos grupos étnicos pues han tenido mayor participación en la vida política sin discriminación. eh, También pues han tenido mayor participación en la protección de los derechos fundamentales, pero yo pienso que principalmente se puede decir para
proteger o mitigar el racismo, la discriminación, pues es la generación de conciencia, ¿no? Tanto en los sistemas educativos, en las instituciones, que pues respetemos pues al que no piensa como nosotros o al que no es como nosotros para de alguna u otra manera tener esa conciencia personal, que es ese proceso de mirarse a uno mismo y reconocer las creencias, reconocer los valores y asimismo pues respetar pues al que no piense como nosotros o al que no es como nosotros. Siguiente pregunta. Existen diferentes tipos de discriminación como la xenofobia, el racismo, la discriminación socioeconómica, etc. ¿Cuál considera que es mayor en estos tiempos? Sí, yo considero pues que la discriminación pues se ha evidenciado y pues como ustedes bien lo saben, ahora estamos en un proceso político, ¿no? De elección de presidencias. Incluso varios candidatos vicepresidenciales son mujeres y son mujeres afrodescendientes. Entonces yo creo que desde ahí parte que la problemática no se ha acabado. Pienso que la principal discriminación, se puede decir, es que aún existen pues esa exclusión social hacia las personas de color, que no son, pues se puede decir, blancas o mestizas, sino que pues siempre pues va a haber como ese celo, perdón, para que no interactuar con una persona pues de color en este caso. Vale. Teniendo en cuenta la situación por la que está pasando nuestro país vecino, Venezuela, los ciudadanos venezolanos han visto la necesidad de salir de su país con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero se ven obligados a enfrentar situaciones de riesgo y vulnerabilidad que resultan graves, violadores de los derechos humanos. A su vez, los venezolanos han sido clasificados como ladrones, sufriendo una gran discriminación por parte de los colombianos. ¿Cree usted que existe una solución referente a esta situación? De ser así, ¿cómo sería o se llevaría a cabo dicha solución? Sí, yo creo que sí existe una solución respecto de la problemática existente en nuestro país, de la migración de los habitantes de Venezuela. Y efectivamente, pues una solución fundamental para que no exista pues esa problemática o no sigue existiendo es pues la creación de unas políticas públicas encaminada a ejercer o empezar o iniciar un proceso de inclusión social, donde pues la dignidad de esas personas pues se mire favorecida, la protección de los derechos, tanto de esos grupos que tengan un acceso a la educación, un acceso a la salud y a otros servicios que son importantes y derechos fundamentales pues desprotegidos en este aspecto. Y creo que el gobierno nacional debe de manera urgente, pues aplicar o mejorar las relaciones exteriores con el país de Venezuela para que pues de alguna u otra manera se puedan crear esas políticas públicas migratorias para pues evitar y mitigar la problemática existente con el tema de los habitantes pues que llegan del país vecino de Venezuela a Colombia. Ya. A partir de su cargo, ¿qué cree usted que puede hacer para arrancar de raíz los problemas sociales, tales como racismo, discriminación, etcétera?
Sí, pues principalmente como concejal del municipio de Guaitarilla, yo creo que cortar de raíz como tal esa problemática de la discriminación y el racismo, pues eh, tiene mucho trabajo. Principalmente, pues existen, pues no una declaración universal de los derechos humanos. eh, Hay también la Constitución de 1991 y yo creo que se debe es como aplicar esa Constitución para de alguna u otra manera pues ver reflejado pues una mejoría en el tema de discriminación y el racismo. Pienso que como concejal se pueden pues aplicar diferentes políticas públicas a nivel municipal. Sin embargo, yo pienso que los documentos pueden constar y las políticas públicas pues si no se miran aplicadas pues no sirven de nada. Entonces, yo principalmente pienso en mi perspectiva personal que para mitigar o disminuir un poco la afectación que ha tenido pues esta problemática es la generación de conciencia en la familia, también fortalecer, ¿no?, una legislación municipal en materia de racismo, la discriminación y la xenofobia, y asimismo pues en las instituciones educativas, en los sistemas educativos y los establecimientos de enseñanza, desde el preescolar, desde la escuela o desde un seno de enseñanza de tipo de secundaria, pues que se ejerza o que tengan una función de responsabilidad y que se hable de estos importantes temas en la lucha, ¿no? En la lucha contra la eliminación total del racismo. Pienso que eso es lo principal o las principales políticas que se deben ejercer en un municipio para que en el seno familiar, en el seno escolar también y en el seno municipal a través de la creación de políticas públicas municipales, pues de alguna u otra manera se ayude a mejorar esos espacios en contra y eliminación del racismo. Bien. Teniendo en cuenta lo que ya he mencionado acerca de las problemáticas y la importancia de velar por la protección de los derechos humanos, ¿qué elementos de su cargo promueven la inclusión social? Qué pena, ¿será que me puede repetir la pregunta? Sí. Teniendo en cuenta lo que ya he mencionado acerca de la problemática y la importancia de velar por la protección de los derechos humanos, ¿qué elementos de su cargo promueven la inclusión social? Mm, sí, bueno, la inclusión social, pues como para definir un poquito pues la pregunta, eh, es, es aquel proceso en donde se le da la oportunidad, se protege la dignidad de las personas, que se encuentran de alguna manera pues en una desventaja social, ¿no? Debido pues a su identidad, su raza, de dónde provienen, como el tema de Venezuela, su color de piel, entonces pues siempre tienen una desventaja, se puede decir. Pero en el cargo pues que se ostenta, principalmente pues se puede trabajar en los temas sociales, en hacer mesas de trabajo con el tema de víctimas, con el tema de la mujer, con el tema de la niñez, para que pues estos ciertos grupos que no tienen pues acceso de pronto a la educación o a la salud o a otros servicios, pues de alguna u otra manera pues se miren apoyados por parte de las autoridades municipales, sobre todo pues en este caso pues tiene que actuar la administración municipal y también pues una autoridad que es el consejo municipal, ¿no? Entonces lo que yo miraría
para que se pueda ejercer pues esa inclusión social, pues es trabajar en esas pues con grupos de personas que a menudo pues son de escasos recursos económicos y pues materializar con la creación, como lo dije anteriormente, de políticas públicas, también con la invitación de instituciones educativas en donde se favorezcan a ciertas personas que de alguna u otra medida han sido excluidas por temas de discriminación y que es deber del Estado, que es deber de las instituciones, pues volverlas a incluir socialmente para que se les pueda garantizar una vida digna y pues sobre todo proteger los fines del Estado. Ya finalizando, ¿qué pautas puede ofrecer a las personas, en especial a los menores de edad, para fomentar la práctica del respeto e inclusión en los diferentes ámbitos, familia, colegio, compañeros y sociedad? Sí, como lo dije antes, pues, ¿qué pautas? Principalmente, pues, que la familia en donde se convive el menor, pues sea una familia en donde se puede aplicar los valores del respeto, los valores de la solidaridad, del acompañamiento, del amor hacia la otra persona que no es como nosotros, porque nosotros, pues, todas las personas, pues, somos diferentes, pues, algunas con algunas fallas de pronto en el tema económico, en el tema racial o lo que sea. Lo primero es la aplicación de valores en la familia. Esto es lo principal, porque si no hay valores en la familia, pues la sociedad, pues de alguna u otra manera se van a mirar afectadas. Y lo segundo es que las instituciones educativas, desde el inicio, desde la edad preescolar, puedan hacer uso de las tecnologías, hacer uso de estos trabajos que son importantes para que desde esa época, desde la niñez, se puedan pues respetar, aprender a respetar los derechos de los demás y las garantías del diferente. Entonces, yo creo que eso es lo principal, que se trabaje en la familia, en la escuela y posteriormente, pues el Estado, pues haga las políticas públicas que haya lugar para defender y proteger los derechos que se han mirado afectados las personas que han sido discriminadas por cualquier tipo de razón. Vale, muchas gracias por este momento en el que pudimos aclarar dudas y también tener como obtener ideas en las que podemos implementar y mejorar la práctica de la inclusión y el respeto hacia las demás personas. Muchas gracias. Gracias.